Bienvenidos al recopilatorio de los mejores 5 experimentos caseros. Con el número 1, ganzúa eléctrica. Y podemos ver cómo ha abierto el bombín sin problemas. Bueno, ¿qué necesitamos para realizarla? Pues muy sencillo, unas pilas con su adaptador, motor eléctrico, una ficha de electricista, destornillador, bombín con sus llaves y ganzúas. Esas ganzúas, bueno, las hemos visto ahí en un... Bueno, ahí dejo la miniatura y si no en la descripción del vídeo y sabréis cómo las hemos hecho en otro vídeo. ¿Qué hemos hecho? Romper la ficha y sacar el hierro. Esto es para que el eje sea asimétrico y oscile y vibre. Bueno, vamos a quitar una pila porque será, digamos, el interruptor de nuestra ganzúa eléctrica. Cuando está puesto, pues funciona y cuando no, no. Ahora estamos uniendo los cables eléctricos del adaptador de pilas hacia el motor, ¿vale? Ahí no funciona, en poner la pila pues empieza a girar, ¿vale? Pues aquí ya tenemos nuestro motor vibrador. Ahora ponemos ahí el trocito de la ganzúa, que no es ni más ni menos que un trozo de alambre de este que viene en los limpiaparabrisas. Lo dicho, en la descripción del vídeo o en la miniatura podréis ver cómo se hace, de dónde sacarlo. Pegamos todo el conjunto, es súper sencillo, ya veis, adaptador de pilas con sus pilas o baterías, motor que vibra y la varilla esta de los limpiaparabrisas. Y ya está, vibrando a tope, y esto lo que hará es que los pines, en este caso lleva 5 pines la cerradura, los hará rebotar hasta que pues se encajen, bueno, digamos, liberen el mecanismo. Aquí podemos ver que la cerradura es correcta. La ponemos aquí en el tornillo este para que no se mueva, perfecto. Y vamos a empezar con el test 01. Vale, pues nada, aquí tenemos nuestra ganzúa eléctrica. La he modificado porque le he quitado 2 baterías, ya que el motor es de 3 voltios y con 6 se me calentaba mucho. También le he puesto un par de bridas para que sujete bien la varilla y ya está funcionando. La manera de proceder, pues ponemos el tensor este, que es lo que va a girar el bombín. Una vez que esté liberado, veis que está bien cerrado. Metemos la varilla hasta el fondo, que toque los pines. Y bueno, tampoco cuesta nada, es que eso vibra como loco y enseguida los va colocando los 5 pines en este caso, uno detrás de otro, y enseguida libera el mecanismo. Aquí vemos otra toma, veis, está cerrado. Otra manera que, bueno, yo creo que es más rápida y más sencilla. Metemos la ganzúa eléctrica, luego el tensor, vamos jugando un poquito y en menos que nos demos cuenta ya habremos liberado el mecanismo. El ganzúa deportivo básicamente se trata en esto, en conseguir sin mediación de la llave el abrir una cerradura, ya sea pues similar a esta que vemos o de un candado y bueno, pues es competiciones de a ver quién consigue abrir la cerradura en el menor tiempo posible. Bueno, aquí tenemos nuestra ganzúa eléctrica casera al 100%, súper sencilla. Y para hacer competiciones, pues oye, es un juguetito, algo que nos puede entretener y nada, espero que os haya gustado. Con el número 2, cohete con Coca-Cola. Pues ahora vais a ver cómo es, porque es una pasada. Bueno amigos, os voy a decir más o menos cómo tenemos que hacer el proceso. Muy sencillo, he creado como una especie de adaptador, bueno, ya lo tenía, pero bueno, de otros experimentos, que al presionar pues sale todo el gas. Así que nada, vamos a llenar un poquito de gas mechero, el refresco de cola y a ver qué sucede. Yo no sé qué va a pasar, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero lo he visto. Bueno, creo que sí que lo sé. Lo que no sé es qué me va a pasar a mí. Así que vamos allá. Bueno, vamos a probar. No sé si saldrá algo, ¿eh? 3. Yo creo que no. Voy a echarle un poco más. Voy a echarle un poco más, pero con otra boquilla. Vale, he cambiado de boquilla porque esta, bueno, la otra me lava la mano. A ver esta. Bueno, vamos a probar suerte. 3, damos a grabar. Grabando. 2, 1. ¡Qué pasada! 7, 18, 19 y 20 pasos y hacia arriba no tengo ni idea. Vamos a probar más y a lo último vamos a probar con una de 2 litros. Yo no sé esa, yo creo que la pongo en órbita. Bueno, me he alejado un poquito porque no sé si ha llegado a verse
lo que es toda la ascensión de la Coca-Cola, del refresco de cola. Pero ha subido un mogollón, así que vamos con el segundo intento. Vale, más o menos así, y simplemente voy a darle a grabar otra vez. Simplemente es voltearla y que golpee, así que 3, 2, 1. No, es que no hace falta que llegue, ¿eh? No hace falta que choque, directamente sube. Vale, pues vamos a probar la tercera, y esta no voy a dejar que toque la madera porque creo que ella sola se propulsa, así que la voy a mantener en la mano hasta que salga disparada. Me queda poca, me he traído poco gas, me he traído otro bote. ¡Ay, tengo que tirar! Así. Vale, más o menos. No voy a dejar... Grabando. No voy a dejar que toque. Simplemente la giro y a ver qué sucede. 3, 2, 1. No sé ni dónde había caído. ¡Qué pasada, tío! Bueno, compañeros, aquí tenemos 2 litros de refresco de cola. Yo aquí no sé qué... Ya estoy medio bañado en cola, pero... estoy súper contento, porque últimamente tengo muy mala suerte con estas cosas, que son vídeos virales en internet, los veo y digo, voy a hacerlo yo también, y todos son fakes o no me salen, pero en esta ocasión, funciona. Yo flipo. Vamos allá, yo no sé, lo haré así a brazo largo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ya está, no lo voy a echar más. Lleva un huevo, así que me caigo. Voy a darle a grabar. 3, voy en mano, a mano o pelada. 2, 1, que sea lo que Dios quiera. ¡Go! ¡Ah! ¡Hostia, le ha caído! ¡Go! Con el número 3, bomba flash. Vamos a hacer un test de una bomba flash o cegadora. Bueno, podemos ver que es súper cegadora. ¿Y qué necesitamos? Pues inicialmente aluminio, que podemos conseguir en ventanas, tiradores o disipadores de estos de electrónica. Este es un televisor, bueno, aluminio básicamente. Esto es la sustancia X, que es cinta PTFE. Es cinta que se usa para las juntas de fontanería y todo eso. Bueno, es súper fácil de conseguir en ferreterías. Un soplete también necesitamos, y una lima de metal para pues hacer virutillas, hacer lo más fino el aluminio. Si es posible polvo, pero bueno, polvo no saldrá, pero saldrá muy fino, como podemos ver, pues prácticamente molidito. Bueno, vamos a hacer 2 bombas más. Una es de cerillitas, de cabezas de cerilla, de fósforos. Ahí juntamos pues unas 8 he puesto así, y esta es de polvo de hierro. Bueno, a ver cómo se comporta, ¿no? Aluminio, fósforos y polvo de hierro. ¿Cómo se hace? Pues se coge la cinta PTFE, si lo he dicho bien, que es un poco complicado, pero bueno, sí, y se abre un poquito. Es como muy elástica, pero muy fina, es extremadamente fina. Cuesta hasta ponerla ahí abiertita, que no se cierra, porque es muy fina. Bueno, ya veréis si tenéis la oportunidad de hacerlo y os daréis cuenta. Bueno, ¿en qué consiste? Tenemos que poner pues todo lo que es lo largo, como si estuviéramos, digamos, liando un cigarro, pero en vez de tabaco pondríamos el aluminio y luego hacemos una pelotita. Bueno, súper sencillo, ¿no? Ahí tenemos nuestra bombita flash o cegadora de aluminio. Vamos a hacer lo mismo con otra bandita de cinta PTFE, y tenemos por último el de hierro, que es lo mismo. Ahí pintamos y ya está. Tenemos nuestras 3 bombitas, así que vamos al T01, la de aluminio, que es, digamos, la original, la buena. Encendemos el soplete. Con encendedor normal o mechero no va, tiene que ser soplete, y de hecho aún cuesta un poquito porque tengo que dar unas cuantas veces hasta que empieza. Bueno, es una pasada. Aquí vemos el slow motion arriba a la izquierda, se ve más fluidamente.
Y sí, realmente os puedo decir, porque la cámara pues ajusta lo que es el brillo, ¿no? Para que no queme la imagen, pero brilla muchísimo. Bueno, el test 2 de fósforo, ahí vemos, la llamarada de los fósforos es mucho más enérgica la reacción y menos brillante. Y 3, la bombita de hierro. Bueno, aquí yo pensaba que iba a producirse algo, pero nada, aquí no se produce más que calor, así que fail. Repetición de aluminio, slow motion. Con el número 4, soplete casero. Pues esta semana vamos a hacer un soplete casero. Bueno, ¿y qué necesitamos para hacerlo? Pues muy sencillo, un par de botes, uno por estrenar y uno ya que lo hemos terminado, encendedor, un trozo de alambre, jeringuilla con aguja, chincheta, 2 velas pequeñitas, tijeras y alcohol 96 grados de estos de la farmacia. Vale, lo primero, la lata esta de refresco cerveza que tiene que ser que esté cerrada, ¿no? Pinchamos por ahí en la parte superior con la chincheta y vaciamos todo el contenido. Pero bueno, tampoco vamos a tirar lo que acabamos de poner, ¿no? Así que no lo vamos a beber, claro que sí. Porque aquí no hay que tirar nada, se aprovecha todo, ¿eh? Estamos en crisis. También en el canal de Llega Experimentos. Vale, pues ya tenemos los 2 botes preparados y al que estaba vacío inicialmente vamos a hacerle un corte más o menos por la mitad, un poquito menos, porque ahí estará alojada una de las velas, que es la que calentará el alcohol. Bueno, probamos que case bien. Bueno, casa bien porque claro, es el mismo bote, prácticamente las mismas medidas, así que no tenemos que tener problema ninguno. Ahora vamos a hacer los agujeros para la respiración, para que la vela no se ahogue, pero bueno, he pensado que mejor si le hacemos una puertecita, porque igual tenemos que pues bueno, meterla o sacarla o con un palito o algo, pues encenderla, así que bueno, por la ventanita podremos manejar la vela o bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Bueno, hemos hecho con el alambre el soporte para la vela superior y aquí una especie de pestañas para que se aguante el bote de arriba. Bueno, no tiene mucho secreto porque como veis ya está hecho nuestro soplete y simplemente queda ponerle su carga. Ah, bueno, he chafado la parte de abajo porque la vela se me caía, porque está un poquito, bueno, tiene una protuberancia, ¿no? Pues lo he chafado, vale. Bueno, pues ya tenemos aquí todo preparado. Vamos a rellenar de alcohol 96 grados, alcohol de quemar. Bueno, tienes un alcohol bastante puro, ¿no? De bastante graduación, porque si no va a funcionar bien. Vamos al T01 y lo dicho, pues nada, vamos a empezar poniendo la vela de abajo, encendiéndola. La vela superior lo mismo y esperar que se caliente. Una vez que se caliente, el alcohol de dentro, como se evapora enseguida, empezará a salir como una tetera, ¿no? Pero a velocidad muy alta, lo que es el vapor. Tan alta como que, bueno, ahí se ve, ¿no? Al pasar por la llama de la vela, se enciende y pues produce una llama, como si de un soplete se tratara. 900 grados, me está informando en internet, más o menos, esa es la temperatura que alcanza una llama similar a esta, que bueno, da para, pues como veis, ¿no? Pues para calentar hierros, hacer un poquito de forja casera, que nunca viene mal para nuestros experimentos o bueno, manualidades. Con el número 5, baño electrolítico. Vamos a hacer un baño electrolítico de oro, plata, cobre. ¿Y qué necesitamos? Pues nada, los metales que vayamos a bañar, una pila de 1,5 voltios de estas gruesas, unos cables eléctricos con clips de oficina, tijeras, los metales con lo que bañaremos, bicarbonato, un vaso de cristal o plástico, agua y salfumán o bueno, o agua fuerte, como también se llama. Así que nada, vamos para allá. Bueno, esto es con lo que bañamos. El de la izquierda es estaño y quedaría pues como en la foto, pero en este caso vamos a hacer con cobre y quedará color cobre. Bueno, vamos a rellenar el vaso la mitad de agua y la otra mitad de salfumán o agua fuerte. Aquí podemos ver las cantidades, pues nada, 50% de cada sustancia. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer el circuito eléctrico, súper sencillo, pues con los clips y un poco de cinta aislante al positivo y negativo de la pila. Y vamos a poner en el negativo, que sería el cátodo, el clip que aguante el metal que vayamos a bañar. Y en el positivo, pues el metal con el que queramos bañar. En este caso es el cobre. Pues nada, esto es un par de tenedores totalmente iguales. Pues vamos a bañar este y esto lo dejaremos de muestra para ver si realmente ha sido bien o mal bañado. Se nota la diferencia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Desengrasarlo muy bien con desengrasante. Así que nada. El positivo, el ánodo, se pone el cobre ahí dentro del agua
y el cátodo, que es el negativo, se pone el metal a bañar. Y bueno, pues se deja ahí. Vemos cómo se va a generar unas burbujitas, unas pequeñas burbujitas. Aquí, como hay más agua, la pila pues bueno, tarda más. Menos agua pues tarda menos. Unos 45 minutos después vemos cómo se ha generado una capa de unas micras de espesor de cobre alrededor de nuestro metal, ¿no? En este caso, pues lo dicho, el tenedor. Secamos, enjuagamos con agua y vamos a hacer el pulido o la limpieza, como con bicarbonato y un paño así un poco humedecido. Y bueno, pues ya estaría. Una vez que, bueno, limpiemos un poquito lo que es el bicarbonato, ya estaría, pues nada, ya estaría listo nuestro baño electrolítico de cobre. Y lo dicho, podemos hacerlo de cobre, de oro, de plata. Simplemente tenemos que poner en el ánodo pues el metal que queramos. Pero claro, a ver quién pone ahí un trozo de oro o un trozo de plata. Pues casi para practicar vamos a hacerlo con cobre, que queda fenomenal, como veis. Llaves, monedas, tijeras, cualquier cosa. Si os ha gustado este top 5, no os olvidéis suscribiros y nos vemos la semana que viene con más vídeos. Un saludo, compañeros. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.